A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. El duque Leofric, noble inglés, era dueño de grandes extensiones de tierra. Y también se creía dueño de la vida de los seres humanos que allí habitaban. El noble lo tenía todo: tierras, castillos, aguas, dinero, praderas, sembrados, y quería más. Por eso decidió aumentar los impuestos. Pero mientras él tenía más y más, la gente tenía menos y menos, y la situación se hizo insostenible. Y el duque, además de todo lo que tenía algo que nunca había sospechado. Tenía una esposa valiente y solidaria, sensible e inteligente, que comprendía las necesidades de los más pobres. Entonces enfrentó a su esposo y le dijo: Nuestra riqueza la debemos a los pobres de esta tierra. Nuestros castillos y los lujos son producto de su trabajo. Nuestro bienestar se explica por su dolor y su sacrificio. El conde Leofric intentó acallarla, pero ella se mantuvo firme y le exigió que bajara los impuestos para proteger a los pobres. El conde, burlón, le dijo que solo lo haría si ella fuera capaz de pasearse desnuda por el pueblo. En aquella época, inclusive en la actual, tal osadía era impensable de manera absoluta. Pero la sorpresa del conde lo dejó paralizado cuando ella aceptó, y de paso le recordó su compromiso. Está bien, lo haré. Pasearé desnuda por el pueblo y tú eliminarás los nuevos impuestos. Yo cumpliré mi palabra y tú la tuya. Ella se llamaba Lady Godiva y convocó al pueblo. Todos estuvieron de acuerdo en no salir a la calle y en cerrar las puertas y ventanas para no verla, para que pudiera pasear desnuda. Y en efecto lo hizo. Desnuda, montada en un caballo blanco, recorrió las calles mientras todos permanecían encerrados. Su esposo tuvo que reconocer la victoria de aquel pueblo respetuoso y de aquella mujer valerosa, y se vio obligado a rebajar los impuestos. Para orgullo de los humanos y de aquella mujer en particular, esto sucedió un día como hoy, 31 de mayo del año 1040. Los mejores y más interesantes eventos en el noticiero Telesucesos. Titulares. Las pymes representan el 63% de las empresas exportadoras ecuatorianas. Rusia suministrará a la UNICEF dosis de Sputnik 5 para 110 millones de personas. Ministra de Educación busca encuentros para volver a clases presenciales. No habrá que agendarse en el nuevo plan de vacunación anti-COVID. En Vida y Tecnología, Snapchat para los negocios. Segmento de opinión. Necesitamos tiempo para proyectarnos como país. Discurso presidencial y la violencia de género en las instituciones garantes de derechos. Los editoriales serán de Francisco Huerta. Gobierno al centro. José Hernández, así quedó el tablero político nacional. Roberto Aguilar, Lenín Moreno, bendito traidor. Y Martín Pallares, Lazo enterró el caudillismo con nombre y apellido. Noticias del día con Carla Sánchez. Las pymes representan el 63% de las empresas exportadoras ecuatorianas. La gran oportunidad es lo que se puede hacer hacia afuera. El año pasado, en plena pandemia, Ecuador logró tener, luego de muchos años, una balanza comercial positiva con Estados Unidos, informa Boris Aguirre, presidente del Comité de Comercio Exterior de la Cámara Ecuatoriana Americana y presidente del Grupo de Entregas. Él explicó que las pequeñas y medianas empresas, pymes, fueron un factor decisivo para ese resultado. Actualmente, de un total de 2.800
empresas exportadoras, 1.760 corresponden a pymes. En 2020, las operaciones por comercio electrónico y la venta directa al consumidor final crecieron más del 40%. A través de mecanismos como la exportación express, las pymes han podido enviar muestras, primeras producciones y pequeños pedidos. Así se ha visto un fuerte crecimiento de las ventas de flores, artesanías y frutas. El año pasado se logró posicionar a nuevos productos como los helados de Salcedo, quesos, leche en polvo. Además, se tuvo buenos resultados en productos sorpresa como jengibre, teca, orito y pasta de cacao. Rusia suministrará a UNICEF dosis de Sputnik V para 110 millones de personas. Rusia firmó un acuerdo para suministrar al Fondo de la ONU para la Infancia, UNICEF, dosis suficientes de su vacuna Sputnik V de COVID-19 para 110 millones de personas, indicó el Fondo Ruso de Inversión Directa que comercializa la vacuna en el extranjero. La adquisición y entrega de la vacuna está sujeta a que Sputnik V reciba una autorización de uso de emergencia de la Organización Mundial de la Salud. Rusia, que ha aprobado 4 vacunas para uso nacional, ha firmado acuerdos de exportación por millones de dosis de Sputnik V, pero la adopción ha sido relativamente lenta en el país y algunas regiones se quejan de que el proceso de inoculación no avanza lo suficientemente rápido. También se comentó que mantendrían una discusión independiente con la Alianza de Vacunas Gavi para que se considere la inclusión de Sputnik V en instalación internacional de intercambio de vacunas COVAX. Ministra de Educación busca encuentros para volver a clases presenciales. La ministra de Educación, María Brown, dijo que trabaja por implementar puntos de encuentro para que estudiantes, padres, educadores y otros sectores de la sociedad decidan en conjunto el retorno a clases presenciales y las condiciones de la vuelta a las aulas. Este plan busca también conocer la situación física, emocional, pedagógica de los alumnos, los que conocerán estos puntos de encuentro en el que participarán padres de familia, docentes, psicólogos y estudiantes. Brown señala que la labor de los padres, maestros y alumnos deben correspondientemente decidir cómo podrán garantizar las medidas de bioseguridad en este ejercicio del retorno a la presencialidad. No habrá que agendarse en el nuevo plan de vacunación anti-COVID. El Plan 9-100 de vacunación, que busca inmunizar a 9 millones de ecuatorianos en 100 días, se lanzará el 31 de mayo de 2021. La ministra de Salud Pública, Jimena Garzón, indicó que no será necesario el agendamiento para los 9 millones de ecuatorianos que se beneficiaron de este plan. Todos estamos preagendados en el sistema nuevo que hemos desarrollado. La idea es que se les va a dar un link que vamos a compartir por diferentes medios, informó. Entonces el proceso consistiría en entrar en un link y escribir el número de cédula. Así se desplegará la información del lugar de vacunación, la hora y otros detalles. Vida y tecnología. Hola amigos, gracias nuevamente por acompañarnos en su noticiero Telesucesos. Este es el segmento Vida y Tecnología. Nosotros aquí tratamos temas que seguramente ustedes están viendo entre las noticias y probablemente en días pasados, cuando fue la posesión del nuevo gobierno, ustedes se enteraron que el hijo del vicepresidente de la República, que se llama Juan David Borrero, es uno de los altos ejecutivos de una de las redes sociales más reconocidas en este momento en el mundo. Juan David Borrero es un ejecutivo de Snapchat. Snapchat es una red social que permite a los usuarios compartir fotografías, videos, historias a través de una red que tiene como característica lo efímero. Es decir, usted comparte con los usuarios y le pone el tiempo máximo en el que va a estar disponible esta imagen, este video, esta historia para ellos. ¿Qué ventajas tiene? Esta red social tiene la ventaja de, primero, compartir información rápidamente. No necesitas la perfección de otras redes como por ejemplo Instagram, donde uno busca tener las imágenes más perfectas o los videos adecuados. Esto es mucho más rápido y los usuarios además
que son usuarios muy jóvenes, prefieren esta red social porque no queda vestigios, no quedan huellas de eso. Incluso Snapchat como compañía tampoco conserva esas historias en sus redes. Entonces, esta noticia de que un ecuatoriano es uno de los altos ejecutivos de Snapchat saltó en los medios a propósito de la posesión del señor Borrero como vicepresidente de la República. Pero hay algo más. Snapchat no es solamente una compañía que hace esta red social, sino que también se enfoca mucho en la experiencia de usuarios visual. Y también ha lanzado unos productos como unas gafas que tienen realidad aumentada. ¿Qué es la realidad aumentada? La realidad aumentada es una tecnología que le permite a las personas mirar como en 3 dimensiones una imagen plana y entrar en los objetos de una manera que que no se podría sin esta tecnología. Esta red social probablemente no sea el negocio principal de Snap, sino precisamente estos otros productos que están buscando una experiencia de usuario diferente, con tecnologías que seguro están a punto de explotar en los negocios digitales. Y eso es una de las cosas que tenemos que pensar también. ¿Cómo yo puedo entregarle a mi usuario, a mi cliente, si soy una compañía grande, mediana o pequeña, para que pueda utilizar esta compañía? Imagínense ustedes las compañías que hacen promoción y venta de bienes inmuebles. ¿Cómo lo van a promocionar? Permitiéndole a los usuarios navegar al interior de un departamento, de una casa o de otra propiedad. Esas son varias de las aplicaciones que se están viendo en el mundo. O cómo hacer que las experiencias que nosotros estamos promocionando como un evento de nuestra compañía, se pueda ver de manera diferente. Y eso es una de las cosas que les invitamos a mirar, a reflexionar y a imaginar cómo pueden usar todas estas tecnologías en sus negocios, en sus actividades del día a día. Para eso es Vida y Tecnología y por eso les agradecemos que nos acompañen nuevamente en este segmento. Será hasta una próxima oportunidad. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Enfoques con Claudia Arteaga. Gracias por estar con nosotros aquí en Noticiero de Telesucesos. Les saluda Claudia Arteaga. Yo tengo aquí en Telesucesos el espacio de Enfoques y Verde 2.0. Hablamos de tiempos de reflexión. El día lunes hubo un cambio de gobierno. Es hora de dar un tiempo prudencial para que el gobierno se empape y pueda empezar a ejecutar su plan y su proyecto para mejorar la situación del país. Nos han ofrecido vacunación, nos han ofrecido mayor tranquilidad, seguridad jurídica, más libertad de expresión y también mayores posibilidades de empleo si es que logramos atraer inversión, tanto nacional como extranjera. Así es que la recomendación que queremos hacerles es demos tiempo, pongamos el hombro, trabajemos todos desde donde estemos, empresa privada, empresa pública, tercer sector como las organizaciones no gubernamentales o las ONGs, para que el país salga adelante. Demos un respiro. Hemos vivido un año terriblemente complicado con la pandemia. Seguimos viendo cifras que nos espeluznan de contagios. Seguimos viendo lo que pasa en otras realidades y en otros países. Así que, como ecuatorianos, pongamos todo el énfasis de, por una parte, cuidarnos. No queremos contagiarnos. En algún momento accederemos todos a la vacuna. No tener miedo a la vacuna porque también hay un gran grupo de personas que deciden no vacunarse. Así es que mirar una serie de elementos para poder ir hacia adelante, trabajar, proyectarnos, ayudar a un gobierno que se instala, felicitar también a quien lidera una asamblea nacional, una persona amazónica por primera vez en la historia, una mujer amazónica, es presidenta de la asamblea, buscar que los poderes del Estado dialoguen entre sí, trabajen en equipo,
porque el Ecuador necesita que todos apoyemos y todos llevemos adelante un proyecto llamado país, un proyecto llamado Ecuador. Espero que ustedes reflexionen en ello, conversen en sus familias, conversen con sus hijos, los hijos conversen con sus padres, compartamos y veamos cómo podemos hacer que las cosas funcionen de mejor manera. Gracias por estar con nosotros siempre conectados aquí en Telesucesos. Nos vemos en unos días más. Opinión. Estimados amigos y amigas, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros nuevamente en este programa de comentarios de Telesucesos. Queríamos hoy comentar, hacer unas reflexiones sobre el mensaje presidencial. Pero independientemente de eso, este lunes que acaba de pasar, 24 de mayo, no solamente que fue la asunción al poder de don Guillermo Lasso Mendoza como nuevo presidente elegido por los ciudadanos ecuatorianos, sino que fue y es una fecha histórica en el Ecuador, 24 de mayo de 1822. Una fecha histórica porque nos dio libertad total y absoluta a los ciudadanos. Pero aparte de eso, también es importante esta fecha porque se cumple prácticamente casi 40 años del fallecimiento de un gran presidente, Jaime Roldós Aguilera, ¿sí? Un gran presidente, fallecido pues un accidente como es de conocimiento público de todos ustedes. Pero amigos, el mensaje presidencial de don Guillermo Lasso Mendoza el día lunes pasado, ¿qué encierra? Pues encierra varios mensajes que son importantes para los 17 millones de ecuatorianos. En primer lugar, un mensaje esperanzador. No obstante todos los problemas que hay en el país, no obstante todos los problemas que hay en la sociedad ecuatoriana, los problemas económicos, los problemas financieros, el problema sanitario, el riesgo de ser contagiado con el virus, con el COVID-19, los problemas políticos existentes en que tenemos una polarización extraordinaria, el problema ético, el problema de la corrupción, es decir, todos estos problemas que enfrenta el gobierno actual y que enfrenta también la sociedad, porque no solamente es el gobierno, sino la sociedad ecuatoriana. El señor don Guillermo Lasso Mendoza, nuevo presidente del Ecuador, en la Asamblea Nacional nos dijo: no hay que perder las esperanzas, no obstante todos los problemas que tenemos. Vamos a hacer un buen trabajo desde el gobierno. Pero también nos dio confianza. No perdamos la confianza. No obstante todos los problemas existentes, no podemos perder la confianza. Tenemos que seguir trabajando, protegiéndonos, siendo más productivos, más eficientes que antes. Hay que educar adecuadamente y con mayor eficiencia a nuestros hijos, ¿sí? Pero también nos dijo don Guillermo Lasso Mendoza que él no va a ser un presidente autoritario ni arbitrario. Él respetará la Constitución, las leyes del país. Además, que respetará la división del poder. La Asamblea Nacional tiene sus funciones. Él no dará órdenes a la Asamblea Nacional. También respetará a la justicia y a los jueces. Tampoco dará órdenes como el gobierno del señor Correa hacía, dar órdenes a los jueces. ¿Para qué? Para que firmen las sentencias que el gobierno de en ese entonces deseaba. No va a haber tampoco, nos ha prometido, y eso qué bien, no va a haber persecución de ningún tipo. Respetará totalmente la opinión ajena, respetará los medios de comunicación. Todo el mundo tendrá derecho a hablar, a dar sus opiniones, y él los respetará. Esa es sencillamente una declaración extraordinariamente democrática, porque frente a todos los problemas de arbitrariedad de los gobiernos, la única forma de resolver los problemas es sencillamente, como él decía, más democracia y más democracia. Elemento importantísimo, naturalmente, dentro de su discurso: respetar a los medios de comunicación que son intermediarios de la opinión pública, de la opinión de los ecuatorianos, no importa si son trabajadores, si son empresarios, si son políticos, sea lo que sea la edad, lo que sea. Importante, y no solamente eso, sino que también ya eliminó el reglamento famoso que había de esa ley Mordaza,
y ya está enviado sencillamente una ley nueva totalmente para eliminar una serie de restricciones a la libertad de prensa y de opinión que se dio en el gobierno del señor Correa y su equipo de gobierno. De tal manera que esa también es una declaración tajante, pero también dijo, la unión, hoy con todos los problemas que tenemos en el Ecuador, es necesaria la unión de todos los ecuatorianos, independientemente de la raza, independientemente de la opinión política, independientemente de la religión, de la posición financiera, si son ricos, pobres, etcétera, etcétera, mujeres u hombres, jóvenes, gente de tercera edad, lo que sea. El mensaje también es, tenemos que llegar a acuerdos, tenemos que ponernos de acuerdo en el camino hacia el futuro, independientemente que el señor presidente tiene su propio esquema y sus propias ideas, pero también está dispuesto a aceptar todo aquello que sea sensato, que sea prudente, que vengan de los ciudadanos o de las cámaras de producción o de los sindicatos o de los grupos humanos que hoy por hoy cada vez hacen más su presencia frente al fracaso de los partidos políticos ecuatorianos. Otro elemento importante del mensaje que ha dado el señor presidente, la unidad. Encontrémonos y reencontrémonos nuevamente, sin odios, sin antipatías. El país necesita eso y su futuro. Y naturalmente el señor presidente tiene toda la razón. Pero naturalmente, amigos, también tenemos que decir que los problemas específicos que existen en el país, el presidente y su gobierno irá sencillamente resolviéndolos lenta y gradualmente. Si es posible, sencillamente preparando los proyectos de ley que ha prometido para la Asamblea Nacional, sea por el mercado laboral, la reforma tributaria, reformas al sistema de seguridad social, etcétera, que son necesarias para el país, y para ello está dispuesto, y eso es lo que uno sencillamente ve, escucha e interpreta la decisión presidencial en el sentido de que estos son acuerdos que hay que llegar para aprobar las futuras leyes. Y para eso también dio un mensaje muy franco, pero penetrante a la señora que es presidente de la Asamblea Nacional. Marchemos juntos, colaboremos juntos. ¿Para qué? Para el bienestar del Ecuador. Necesitamos crear las bases de la prosperidad. No solamente que hay que derrotar al virus que amenaza nuestras vidas, sino que al derrotarlo tenemos también que hacer todo lo que sea posible, todo lo que sea más inteligente, más sensato y más prudente para crear las condiciones, las bases sólidas. ¿Para qué? Para la prosperidad de todos los ecuatorianos, no solamente de una minoría, sino de todos. Y en la cabeza y en las decisiones del nuevo presidente está de que la prosperidad futura tiene que ser mejor distribuido entre los diferentes grupos de población. No importa si son empresarios, si son trabajadores, están en el campo, están en la industria, están en el sector de la construcción, etcétera. Y él naturalmente, sencillamente, hará todo lo que esté en su alcance y dentro de su experiencia, porque es una persona experimentada, no por haber trabajado en la banca por tantos años, sino porque su formación lo ha formado, y perdón la expresión repetitiva, lo ha formado para sencillamente ver las necesidades que tiene la población ecuatoriana. Ya en propia campaña y luego ya en la presidencia ha dicho que él ve hambre en el Ecuador, hambre, demasiada pobreza extrema. Por ahí hay algunos estudios últimos que han surgido, unos estudios últimos que dicen que sencillamente el promedio de sueldos que está ganando sencillamente el ciudadano ecuatoriano es extraordinariamente bajo. Entonces uno comienza a pensar y decir, bueno, ¿cómo puede vivir una familia con menos de $400 al mes? Es terrible. Y esto lo conoce el presidente Guillermo Lasso Mendoza. Y él, naturalmente, en su experiencia y dentro de las facultades constitucionales y legales que tienen, sencillamente aprobará leyes, reglamentos, decretos presidenciales o leyes que enviará a la Asamblea Nacional a los efectos de modificar ciertas cosas, respetando por supuesto la libre empresa, respetando por supuesto la propiedad privada, etcétera, etcétera. Pero tampoco es un
lo que los izquierdistas llamarían un neoliberal. Y si es un neoliberal, es un neoliberal con gran sentido de justicia social. Crecimiento económico, prosperidad, pero con justicia social, ha dicho también el nuevo presidente del Ecuador. Y eso yo estoy seguro que lo va a hacer, o por lo menos entrará a intensificar todos sus esfuerzos para que eso sea así. Pero también permítame decirle que aparte del mensaje presidencial hay una serie de primeras acciones que ha tomado el señor presidente Lasso. No solamente el nombramiento de su gabinete, un gabinete que tiene gente relativamente joven y de lo que se conoce gente en todos los frentes experimentado, en el sector de hidrocarburos y minería, por ejemplo, en el sector laboral, en el sector de las finanzas públicas, de la educación, etcétera. Son personas competentes, capaces, como han probado todo su historial privado, nacional e internacional. Y eso es positivo porque el país y su futuro requiere un gobierno sensato, un gobierno preparado, un gobierno eficiente. Pero también el presidente en su discurso, ¿qué es lo que ha dicho? Que el Estado tiene que ser más eficiente, que el gobierno nacional tiene que ser más eficiente. ¿Y eso qué significa, amigo? En forma muy simple, déjame ponerlo. Si se gasta $1 por parte del gobierno nacional, los resultados de ese dólar deben ser máximos. No puede haber desperdicio, no puede haber ineficiencia del gasto público. Y hay que corregir todo eso y se corregirá dentro de la nueva política fiscal que va a practicar el presidente con su ministro de Finanzas y con el frente económico correspondiente. De tal manera, amigos, que yo creo que naturalmente yo estoy convencido de eso, gran espacio para tener confianza, para tener cierta tranquilidad. En el pasado reciente, con otros candidatos a la presidencia, había muchos temores, mucha incertidumbre de que la dolarización estuviera en peligro. Hoy esos temores y esa incertidumbre ha desaparecido. El sistema monetario de dolarización se queda, permanece ahí y sencillamente la presencia de don Guillermo Lasso Mendoza como nuevo presidente del Ecuador ratifica la decisión, no solamente de él y de su gobierno, sino de los ciudadanos, porque votaron por él en su mayoría, de que el sistema monetario de la dolarización se va a mantener. Además de que ya hay una ley vigente de defensa de la dolarización en la que el señor presidente tendrá que dictar el reglamento correspondiente y tendrá que decirle a la Asamblea Nacional, todos aquellos ciudadanos, hombres o mujeres, que van a formar parte de los directorios de lo que se llama la Junta de Regulación Monetaria o la Junta de Regulación Financiera. Y eso van a ser necesarios para que se encarguen de toda una serie de tareas que tienen que ver con el tema monetario y financiero del país. Amigos, la tarea naturalmente del presidente y de su gobierno es enormemente compleja y difícil, y eso lo ha declarado el nuevo presidente. Nos esperan momentos difíciles. Exacto, no va a haber cosas fáciles, estimados amigos, independientemente que tenemos que tener confianza, tranquilidad. Sin embargo, los esfuerzos que tenemos que hacer todos, no solamente el gobierno, es sencillamente de que hay que colaborar en todos esos esfuerzos para poner orden a la economía y orden en el país, en términos financieros, económicos, políticos, culturales, y por supuesto va a luchar también contra la corrupción. Y yo estoy seguro, queridos amigos, soy seguro que nombrará alguna comisión asesorada por Naciones Unidas para recuperar los 70.000 millones de dólares que se calculan ha sido producto de la corrupción en 14 años de gobierno. Y bienvenido también esa decisión. Gracias amigos y amigos, nos veremos la próxima semana. Opinión. Muy buenas amigos televidentes, realmente es para mí un honor poder dirigirme a ustedes justamente para tratar uno de los temas que ha generado una gran preocupación. ¿Qué pasa al interior de las instituciones garantes de derechos? ¿Qué es lo que existe dentro de esta violencia de género acallada dentro de estas instituciones? Pues con total estupor se presentaba en redes sociales y en la prensa en general grotescas imágenes de un defensor del pueblo que evidentemente intoxicado sacudía y golpeaba a una mujer que pocas horas más tarde lo denunciaba por agresión sexual. En Sucumbíos
se publicaba la noticia de un capitán de la Policía Nacional que era condenado a 19 años de privación de la libertad por el delito de violación de una compañera de trabajo. Otro oficial en el TEN era denunciado por una oficial subalterna, que igualmente refería acoso laboral y sexual, que motivó una acción disciplinaria y posteriormente de impuesta a la misma fue levantada por vía judicial. Denuncias de agresiones y violencia discriminativa en contra de oficiales superiores de la Policía Nacional, mujeres, madres de familia que residen en la ciudad de Manta o residían en la ciudad de Manta y que nunca fueron verdaderamente investigadas y que sin embargo de ello las denunciantes fueron separadas de sus hijos para cumplir con pases fuera de la provincia donde residían. Estas acciones precisamente para callar sus reclamos formalizados que daban cuenta de hostigamiento y acoso laboral. Y en medio de estos execrables hechos, una luz surgió cuando la iniciativa del ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, determinaba la publicación del Acuerdo Ministerial 104, cuyo objetivo es fortalecer el enfoque de igualdad de género en la Policía Nacional del Ecuador, reconocimiento de la equidad existente y el alto grado de deserción de las mujeres policías que por diferentes factores tienen que separarse de la institución. Tal vez los más importantes son aquellos que resultan de la necesidad de defensa y cuidado de su familia, que se ve afectada por horarios de trabajo desproporcionados, por un estrés laboral, pases o traslados injustificados y sin el tiempo mínimo para que puedan efectuarse, condiciones de desempeño laboral y exposición sin los medios necesarios de mitigación de los factores de riesgo, especialmente biológicos en medio de esta pandemia, exposición a riesgos de salud, de daño psicológico y generalmente de cumplimiento de condiciones mínimas de respeto de los derechos fundamentales. No nos podemos olvidar dónde viven las mujeres policías al interior de los cuarteles y cuál es su verdadera situación. Cabe entonces relevar que siendo el eje de un hogar una madre trabajadora, al ser esta trasladada fuera de su lugar de residencia, sin un tiempo mínimo de preparación para dicho cambio, todo se afecta en su vida, todo se vulnera y el derecho fundamental de sus hijos se ve afectado de manera grave. Se deshacen hogares y se fomentan todas las consecuencias subsecuentes que van desde el bajo rendimiento laboral hasta intentos autolíticos que son tal vez más comunes de lo que uno podría pensar al interior de las instituciones garantes de derechos. La violencia que se acalla dentro de las paredes de los cuarteles policiales y militares pocas veces sale a la luz pública y generalmente se aplican conceptos de estigmatización, revictimización continuos que hacen que las agredidas mantengan sus problemas, entre comillas, en el silencio de esas mismas paredes, que todo lo ven pero saben guardar el secreto. Aún ahora, cuando la policía tiene su primera comandante general, que ha embanderado la necesidad de defensa e igualdad dentro de la institución policial y que precisamente su salida pasará una factura de 10 años para que una nueva mujer pueda volver a aspirar al mismo cargo y grado, es necesario dilucidar qué es lo que realmente viven las mujeres en las instituciones garantes de derechos, que en muchos casos estas mismas instituciones son las que precisamente silencian a quienes lo reclaman. Es necesario, como lo establece el Acuerdo Ministerial 104, aceptar verdaderamente la problemática interna que existe en estas instituciones y en las que se encuentran historias de valientes mujeres cuya abnegación y vocación son las que realmente de manera sublime han hecho que se marque la pauta para las nuevas generaciones. Y que en el cumplimiento de sus funciones y ejecutando acciones siempre fueron consideradas privativas de un pequeño y selecto grupo de hombres, estas actividades tales como el paracaidismo, el buceo, la conducción de aeronaves, de patrullaje, aeronaves militares especializadas y en general aquellas excelsas mujeres que han dejado una huella imperecedera en un verdadero cambio de rumbo en la sociedad, todas ellas han visto y han vivido difíciles historias de contar. Esto nos debería hacer pensar qué sucede en las demás instituciones del Estado. ¿Qué está pasando en el Ecuador como sociedad cuando se acepta y se tolera una agresión sexual y peor aún se la justifica? ¿Qué podemos esperar como país si esto sucede al interior de las entidades garantes de derechos? El Ecuador ha iniciado ya una profunda transformación de estructuras que luego de 14 años de una tendencia que generó muchos sistemas internos y cismas en las instituciones uniformadas y también acciones que posicionaron aberraciones jurídicas que poco a poco demostrarán su incompatibilidad con la realidad nacional,
así como la expedición de leyes que transformaron a las entidades del Estado en verdaderos servicios de guardianía por la pérdida de su autonomía operativa, su autonomía administrativa e inclusive la capacidad para observar que existan en otras instituciones aberraciones como agentes civiles de tránsito con boinas en una ceremonia de corte militar, luciendo sus flamantes uniformes camuflaje con armas de fuego, que no hacen sino evidenciar la falta de una verdadera coherencia en la formación de sus miembros y la comprensión de su razón de ser. A ello se debe sumar el dispendio de recursos públicos y la deformación del talento humano que cada institución requiere para el cumplimiento de su misión específica. Estamos frente a un país que enfrenta una violencia sistémica muy preocupante, sumado a un incremento desproporcionado de las más diversas formas delictivas, que no se reprimen solo con el accionar policial o con llenar las bodegas humanas a las que se les considera centros de rehabilitación. El nuevo gobierno requiere de profesionales que entiendan del manejo holístico de la problemática social, cambios que se los debe realizar entendiendo que los derechos y garantías que tenemos todos los ciudadanos se deben cumplir por igual en todas las instituciones del Estado. Este nuevo gobierno debe tener una política de cero tolerancia a los abusos de desigualdades del poder, que no pueden permitir procesos de calificación o ascensos discriminatorios, y mucho menos designaciones sin el respeto a la meritocracia, el respeto al esfuerzo demostrado, y dejar de lado que sea la proximidad al efímero poder la que determina el posicionamiento de los miembros de las diferentes estructuras de un país que nace requiriendo justicia social bien entendida, considerando que la verdadera convivencia se genera cuando existe tolerancia, respeto, objetividad y motivación en las acciones de las autoridades, pero sobre todo aprendiendo a romper el miedo del silencio y exponiendo a quienes deben ser expuestos en sus abusos y aberraciones. Editorial. Gobierno al centro. Nuestra imperfecta democracia de ciernes, está dando manifestaciones de un cierto grado de maduración superior o al menos una toma de conciencia de que las cosas, entendiendo por tales el manejo de la política por parte de los políticos, tienen que cambiar. Lo que acaba de ocurrir en Chile y el desprestigio que en todo el continente y en el mundo sufren los partidos políticos es una lección a no olvidar. Ojalá sea madurez y no miedo lo que aparentemente está modificando los comportamientos. En todo caso, luego de las perturbaciones propias de esos procesos, se ha designado a las autoridades de la función legislativa y a las comisiones parlamentarias. El milagro es que una vez rota la posibilidad de pactar con la corrupción y por ello rota por de pronto la unidad de la derecha, el gobierno ha debido consolidar su mayoría en la Asamblea Nacional, contando con partidos de centro-izquierda y de izquierda. Pareciera en consecuencia que el ejercicio del gobierno se dará siguiendo un derrotero que oscile en el centro político, de modo que sin la satisfacción plena de las legítimas visiones de cada tienda se mantenga la imperativa armonía que el manejo de las múltiples crisis que afectan a la República requiere. En todo caso, conviene no dejar de tomar en cuenta para cualquier análisis político el hecho de la aparición de un viejo actor que hasta hace poco permanecía en intolerable y negativa pasividad y ahora aparece y parece que ha recuperado la voz y la voluntad de actuar, la opinión pública, la libre expresión de los medios de comunicación, sumada a la de los colectivos sociales más patrióticos y menos sectarios. La hora que vive la República está marcada por la esperanza de mejores días, logrados a partir de nuevos positivos comportamientos de los actores tradicionales que, entre otras obligaciones, tienen que recuperar prestigio y demostrar el sentido de su presencia y actividad en el escenario político, bajo el riesgo de que los independientes configuren de otra manera el ejercicio de una profesión que, como la prostitución, está entre las más antiguas del mundo. Francisco Huerta, El Expreso. Así quedó el tablero político nacional. Por supuesto que no están todos los que son, pero están los más representativos. El tablero político nacional se movió y por ahora no se sabe cómo encajarán las piezas. Guillermo Lasso. El presidente arrancó con un gran déficit político y esa será al parecer la realidad estructural de su gobierno, producto de dos costos:
tener el grupo parlamentario más reducido y haber preferido conservar su capital político al romper a última hora la alianza con el Partido Social Cristiano y el correísmo. A su favor, el presidente tiene un acuerdo pegado con curitas con Pachacuti y la Izquierda Democrática y un bloque de independientes. En los hechos tiene adversarios poderosos, Rafael Correa y Leonidas Issa, y no se sabe hasta dónde Jaime Nebot. Correa e Issa ya tuvieron una alianza tácita en octubre de 2019 para tumbar a Lenín Moreno, y no han dicho que no repetirán en este gobierno. El presidente necesita manejo político de ajedrecista y un gran sentido pedagógico con la opinión que, sobreaguando en medio de algunas pandemias, luce como su aliada natural. Rafael Correa no recuperó el poder y tampoco logró la alianza con Creo y el Partido Social Cristiano, que lo hubiera convertido con 49 asambleístas en protagonista en el gobierno de Lasso. No logró imponer la creación de la Comisión de la Verdad, destinada políticamente a poner en jaque las sentencias de las Cortes Nacionales y, así, pensar en revisar los fallos que en lo personal son de última instancia. Los casos que tiene la Fiscalía no le auguran un buen futuro. Es indudable que Correa buscará desestabilizar el gobierno de Lasso pensando en volver a las urnas con la esperanza de repetir el escenario favorable que pensó tener con Andrés Arauz en la presidencia. Esa expectativa parece estar recogida en esta frase que publica Andrés Arauz en un texto de su cuenta de Facebook. Las circunstancias de la historia se encargarán de plantearnos retos electorales más pronto de lo que nos imaginamos. Jaime Nebot. El guión no le salió al líder del Partido Social Cristiano. No logró la presidencia de la Asamblea con Henry Kronfle de su partido. Dijo en 4 Pelagatos que era innegociable. En la Asamblea tampoco tiene el peso previsto en las comisiones. César Ron se fue del socialcristianismo y al parecer Pascual del Ciopo, presidente del Partido Social Cristiano, sí será embajador de Ecuador en Madrid. Esto complica la situación del Partido Social Cristiano y de Jaime Nebot. Él es un líder sui generis, no aspira a ser candidato presidencial, ha roto con el presidente aliado y amigo, no da paso a las nuevas generaciones que en este conflicto están obligadas a seguir sus humores, no la dinámica política como es su trabajo. Nebot conoce de memoria el libreto que está siguiendo dominado, en este momento por la animosidad contra Lasso. Su apuesta es arriesgada porque sus electores no admitirán de buena gana que juegue el fracaso del presidente por el cual llamó a votar. Y mientras tanto, su partido puede sufrir un desgrane anunciado. Guadalupe Llori. Ella se ha hecho acreedora por las circunstancias a portar por lo menos 2 sombreros. Uno, el de presidente de la Asamblea. No es garante de un acuerdo escrito, pero luce decidida a jugar en el campo de la institucionalidad. Su discurso y el del presidente Lasso muestran intereses y objetivos sociales que van en la misma dirección. 2. El sombrero de Pachacuti. Ella es el resultado más visible del 19% de votos obtenidos por Yacu Pérez. Es un hito que Leonidas Issa y los radicales del movimiento indígena desconocen y desprecian. En esa medida, ella también es blanco de sus ataques. Llori tiene sobre sus espaldas una responsabilidad clave para el país, pues representa un poder del Estado, encarna la posibilidad cierta de una negociación política alrededor de la reactivación y las políticas sociales y tiene, como pocos en el movimiento político indígena, una visión pragmática. Javier Herbas, el ex candidato de la Izquierda Democrática, luce aquí como convidado de piedra. En realidad, ni él ni su partido, si bien están en la alianza que dio lugar a la elección de autoridades de la Asamblea, no han tenido mayor protagonismo. Y deberían, porque Guillermo Lasso se ha desplazado hacia su terreno, al punto que su discurso podría inscribirse en la visión social de lo que fue la socialdemocracia. La Izquierda Democrática está confrontada a tener que superar su fraccionamiento interno, la visión chata y utilitaria que esparció Vilma Andrade y el cálculo novelero de Herbas. En un momento tan decisivo para enfocar al país alrededor de respuestas a las urgencias y atención a los más pobres, el peso conceptual y político del partido que antaño defendió las grandes causas se hace necesario. Leonidas Issa, él previno al país que quería destruir la democracia
como se conoce al instalar el comunismo indoamericano. Issa es el candidato seguro para organizar cualquier movimiento de desestabilización en el país, y su capacidad aumentará seguramente en junio, cuando será elegido presidente de la CONAIE. Issa desechó el triunfo electoral de Yacu Pérez, que Pachacutic tenga el segundo grupo parlamentario más numeroso y que Guadalupe Llori presida la Asamblea Nacional. Su extremismo, que no descarta la violencia según escribió en el libro Estallido, pone a prueba la sensatez de las autoridades indígenas y sus asambleístas. Issa no quiere reformas, no quiere que sus comunidades progresen. Su visión es una bomba de tiempo para los suyos, también para el país. Artículo escrito por José Hernández en el portal digital 4 Pelagatos. Lenín Moreno, bendito traidor. Lenín Moreno rompió con el correísmo. Eso es lo mejor que se puede decir de su presidencia. Rafael Correa lleva 3 años clamando que lo traicionó, y es cierto, claro que lo hizo. ¿Acaso un presidente de la República puede mantenerse fiel al jefe de una banda delincuencial? Fue el caso Glass el que precipitó su ruptura. El vicepresidente que había puesto ahí con la perspectiva de reemplazarlo terminó en la cárcel por corrupto. ¿Tenía Moreno que jugarse por semejante angelito? Su traición no solo era necesaria, sino inevitable. Más aún, en el pantano anodino, insustancial y huérfano de iniciativa que fue su gobierno, la traición ha sido su mayor virtud y su más valioso legado. Con ella abrió las puertas para la reinstitucionalización de un país que había perdido la esencia de su democracia: división e independencia de poderes, libertad de expresión, régimen de derechos. El suyo no pudo ser el gobierno de transición que el Ecuador necesitaba. Le faltó carácter para llegar a tanto, pero al menos puso un pie por fuera del infierno autoritario y corrupto de su predecesor. Y eso es algo. Para empezar, Moreno dispuso que los parlantes del aparato de propaganda se apagaran desde el día 1. El primer sábado sin sabatina se sintió como un oasis. El fin de la insidia como materia prima del lenguaje oficial y de la comunicación pública. El cese de las cadenas difamatorias, de la presión sobre los medios de comunicación, de los juicios insulsos, de las cartas ofensivas, de la persecución a la disidencia, del espionaje a la oposición. Todo eso fue como abrir los ojos lentamente a una normalidad que el país había olvidado demasiado tiempo. En ese intento por desarmar los mecanismos del modelo autoritario, el presidente llegó aún más lejos. Vía consulta popular, eliminó la reelección indefinida e instauró un Consejo de Participación Ciudadana de Transición que emprendió la tarea más difícil: descabezar los organismos tomados por el correísmo. De ese esfuerzo quedan algunas de las instituciones más confiables de la democracia ecuatoriana. Una fiscalía que emprendió la investigación de los casos de corrupción más emblemáticos del decenio correísta, cuyos gestores se hallaban protegidos por una impunidad que creían eterna. Un aparato de justicia que, por lo menos, ya no recibe cartas amenazadoras desde Carondelet, ni órdenes presidenciales a control remoto por televisión. Y una Corte Constitucional que por primera vez en muchos años merece los calificativos de ilustrada y decente. Hoy la mayoría de los antiguos aliados del jefe de Estado saliente se encuentran prófugos o presos. Ese es su legado. No sorprende que intentaran tumbarlo. Octubre de 2019 fue la aplicación de un libreto que el correísmo venía ensayando por al menos 2 años. Una estrategia que el agitador Ricardo Patiño explicó con toda claridad en una charla que ofreció a sus bases y que fue grabada en un video cuya filtración precipitó su fuga. Esperar que el descontento social, fruto del desastre económico que ellos mismos crearon, vaya en aumento. Aprovechar la primera manifestación de protesta, pasar a la ofensiva, tomar edificios públicos, incendiar las calles. Sobrevivir al golpe de Estado fue la prueba de fuego del gobierno. Lo demás es lo que cabía esperar. No hay que olvidar que Moreno viene de ahí mismo.
del corazón del gobierno más corrupto de la historia ecuatoriana, al que se complacía en calificar de legendario. Aterrizó en la presidencia de la República directamente desde Ginebra, donde vivió como un duque con dinero de los contribuyentes. 1.6 millones de dólares recibió en un año en 3 pagos de $533,000 con 333, sin ser funcionario público, no más por su condición de candidato tapado de Rafael Correa para reemplazarlo y tras la fachada de un cargo diplomático en las Naciones Unidas que siempre se supo que era honorario. Llegó atado de manos por una legión de amigos impresentables, a quienes lo unían pactos de fidelidad inconfesables. Santiago Cuesta es el nombre más destacado de este grupo, del que también formaron parte María Fernanda Espinosa y Eduardo Mangas. A Cuesta, cuyo cargo de asesor lo exoneraba del escrutinio público, se lo vio al frente de delicados negocios con millones de dólares en juego, como la concesión de empresas públicas. Terminó embarrado en el último escándalo de corrupción del cuatrienio. El peor rostro del morenismo quedó al descubierto de la peor manera por la pandemia del coronavirus. A su ineptitud para organizar básicamente cualquier cosa, desde recolección de cadáveres hasta campañas de vacunación, pasando por acciones de asistencia social, se sumó su complacencia ante un esquema de corrupción institucionalizada, que por momentos pareció abarcar todos los espacios de lo público, incluso aquellos a los que se jugaba la vida de los ciudadanos. Desde los fondos para la construcción de hospitales hasta los contratos para la compra de fundas para cadáveres, Lenín Moreno no se inventó realmente estos negocios sucios que florecían desde mucho antes de su llegada a la presidencia, pero no tuvo la iniciativa política para revertirlos cuando se convirtieron en vergüenza nacional en los días más duros de la pandemia. Todo lo contrario, su errática política de salud pública, expresada en el nombramiento de una serie de ministros desastrosos, dio rienda suelta a los escándalos. Su gobierno ya tenía una popularidad menor al 5%, similar a la de presidentes que terminaron siendo derrocados en décadas pasadas, cuando emprendió una campaña de vacunación en la que no fue capaz de dar un palo al agua. Un desastre de ineficiencia, con registros mal llevados, desinformación generalizada, atención insuficiente y corrupción, con tráfico de influencias y vacunados VIP, que bajo aún más índices de su aprobación fue mucho menor. Por si fuera poco, la pandemia empeoró los nefastos indicadores del país: pobreza, desempleo, inequidad. En materia económica, a pesar de logros como el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno se ha caracterizado desde el primer día por no hablar claro. Su mensaje final, pronunciado ante el presidente electo Guillermo Lasso en el primer encuentro para la transición, no puede ser más elocuente: la mesa no queda servida. ¿Ha sido este el peor gobierno de la historia, como reza la muletilla que no paran de repetir aquellos que hicieron el gobierno más corrupto de la historia? No, están hablando por la herida. Se sienten traicionados con justa razón, pues lo fueron. Ha sido un gobierno mediocre, sin duda débil, ineficiente, carente de iniciativa y liderazgo, complaciente con quien no debía, incluyendo políticos arribistas y funcionarios corruptos. Pero no ha perseguido a nadie, no ha difamado a sus opositores, no ha silenciado a sus críticos, no ha manipulado a la justicia, no ha construido realidades paralelas para imponerlas al país como verdades absolutas mediante los mecanismos de la propaganda. No ha buscado eternizarse en el poder, y si bien ha permitido medrar a varios indeseables, no ha llegado al extremo de instalar una banda delincuencial en el palacio. Un mal gobierno, sí, pero los ha habido peores. Traidor, también, pero no lo suficiente. Roberto Aguilar, Diario El Expreso. Lasso enterró el caudillismo con nombre y apellido.
Guillermo Lasso ofició durante su inauguración un entierro sin mencionar el nombre de quien era el difunto. Ni siquiera los que debían ser los dolientes se dieron cuenta de asistir al entierro de alguien que para ellos es lo más cercano a la divinidad. Fueron tantos, sin embargo, los datos, alusiones, pistas, señales y conceptos que lanzó el flamante presidente durante su discurso de inauguración, que bastaba un poco de atención para saber que el muerto al que enterró tiene nombre y apellido: Rafael Correa. Como preámbulo para oficiar ese entierro, Lasso articuló un discurso en el que describió al fenómeno del caudillismo, al que colocó como antípoda de la democracia liberal, que él dice traer de vuelta al Ecuador. Fueron tan claras las alusiones que tejió que prácticamente hizo un identikit del presidente, lo que describió como aquel personaje al que dedicaron obsceno culto y que fue considerado como un mesías que supuestamente todo lo sabe, lo que está bien y lo que está mal, lo que nos conviene y lo que nos perjudica, un iluminado que actúa y piensa por todos, que tiene todas las preguntas y todas las respuestas. Como cualquier honra fúnebre que respete, no solo trazó el perfil del muerto, sino las creencias y las conductas que tenía. Se entiende que Lasso haya hecho una descripción del caudillismo para luego hablar, así de forma repetitiva, las bondades del credo político que asegura que llega a instalar, el de la democracia liberal que defiende libertades, la independencia de poderes y la alternancia en el poder. No en vano el presidente entrante mencionó 3 veces la palabra republicanismo, 2 republicana y otras 2 republicano, es decir, que al menos 7 ocasiones se refirió al tema de la república como el concepto que según él ha sido traicionado por políticos caudillistas, como Correa, evidentemente. Lasso ofició su 7º desde el inicio del discurso. Todo esto cambia este 24 de mayo, en este gobierno que hoy nace, en este nuevo ciclo de republicanismo que estamos a punto de arrancar, termina la era de los caudillos. La referencia al caudillismo había aparecido en el discurso como una respuesta a un paquete de preguntas que él mismo planteó, pero que tiene que ver con el único tema, el de la pobreza en un país que es rico en recursos naturales, es decir, el eterno conflicto del que Humboldt ya habló a principios del siglo XIX a propósito del Ecuador, que es cuando sostuvo en los ecuatorianos viven pobres en medio de incomparables riquezas. De acuerdo con la respuesta que él mismo hizo a sus preguntas, Lasso dijo que aquello ocurre porque los líderes le han fallado a sus pueblos por la sencilla razón de que traicionaron nuestros principios fundamentales. Las referencias al muerto fueron diversas. La experiencia nos dice que quienes buscan todo el poder luego terminan buscando clemencia por los crímenes que ocurren cuando ese poder se les va de las manos. Y en otra alusión a Correa, en este caso a su célebre declaración cuando sostuvo que era el jefe de todas las funciones del Estado ecuatoriano, Lasso dijo: vamos a tener la humildad, pero sobre todo la fortaleza para decir seré presidente y solo presidente. Pero Lasso no quiso quedarse como el único que llegaba con su marca al fin de la era de los caudillos, sino que también sostuvo que el credo que él profesa y que con él está llegando al poder no solo tiene bondades discursivas, sino también prácticas. Sabemos que no nos equivocamos porque las democracias desarrolladas no se han equivocado. Sus grandes avances en bienestar económico, en salud, en educación, demuestran que no se han equivocado. Y por más grande que será la presión para reemplazar nuestra aún débil institucionalidad con la violencia de los gritos, no nos desviaremos ni 1 milímetro del cambio trazado, dijo, y luego agregó que aquel ciclo vicioso se acaba hoy, y hoy inicia el camino al Ecuador del encuentro. La disternación de Lasso, que fue en realidad un prolijo manifiesto político en defensa de los principios de la democracia liberal y en parte mortuorio de una era y de un personaje que representa su antípoda, la del caudillismo autoritario que instauró el país el imperio de la violencia de los gritos. Por eso dijo que no se acusará a nadie que vende patria ni enemigo del pueblo. Martín Payares, 4 Pelagatos.
Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos, en Instagram como @telesucesos_, en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.